Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus el Xiaomi Mi 8 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El Xiaomi Mi 8 Lite es un terminal delgado, muy bonito y no es excesivamente pesado, aunque tampoco de los más ligeros. La parte trasera como delantera está construida en cristal. En su parte posterior tendremos el lector de huellas, el módulo con la doble cámara trasera y el flash LED. Este terminal se siente cómodo y premium en la mano, pero tiene el inconveniente de casi todos los móviles hechos de cristal. Es un imán para las huellas. Por suerte, Xiaomi ha incluido una funda en la caja para que podamos prevenir un poco los rayones y las manchas de las huellas. Poseemos unos marcos que no son tan reducidos como en otros modelos, sobre todo en la parte superior e inferior, en donde son bastante grandes. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 75.8 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. Para el Xiaomi Mi 8 Lite tendremos disponibilidad en 2 tonos, entre los cuales están en negro y azul. Es de recalcar que estos tonos están disponibles a nivel mundial. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. Para el Xiaomi Mi 8 Lite posee los botones de volumen y bloqueo en su lateral derecho. En su lateral izquierdo tiene la ranura para la nano SIM y la tarjeta microSD. Además, algo de recalcar es que este dispositivo cuenta con un puerto USB tipo C que nos ofrece mayor velocidad de carga y transferencia de información. Lo único que puede generar cierto rechazo es el notch. Es muy pequeño, a mí no me molesta en exceso y al final me he acabado olvidando de él, pero siempre se puede ocultar por software desde ajustes. Este dispositivo no cuenta con el puerto jack de 3.5 milímetros, lo que implica que debemos usar unos auriculares con puerto USB tipo C o en su defecto un adaptador. El lector de huellas también funciona a la perfección y está localizado en la zona trasera, sobresaliendo apenas 1 milímetro sobre el cristal, el cual funciona a la perfección, como nos tiene acostumbrados esta empresa.
Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 8 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 8 Lite, al igual que su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG móvil, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. Pasamos al que posiblemente sea el punto positivo más importante para el Xiaomi Mi 8 Lite, que no es otro que el rendimiento. Si de algo sabe y mucho Xiaomi es de hacer dispositivos de gama media buenos, y el Mi 8 Lite no es la excepción. El terminal cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512, y la experiencia no podía ser más satisfactoria. Todas las aplicaciones se abren rápido, la navegación por la interfaz es fluida, los tiempos de carga con aplicaciones de día a día son muy reducidos y la sensación global es que el teléfono va bien, muy bien. Repasando la experiencia que he tenido durante el análisis con aplicaciones cotidianas es bastante positiva, como ya lo dije, y sobre todo rápida. En títulos como PUBG el terminal corre sin problema alguno, no se aprecia en absoluto lag ni tampoco recalentamiento fuera de lo normal en el dispositivo. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. El Xiaomi Mi 8 Lite tiene batería para todo el día, en su interior esconde 3350 mAh con Quick Charge 3.0, que dan para poder olvidarte del cargador por un buen tiempo. Es verdad que no llega a los 4000 mAh como otros dispositivos, pero tampoco es que le haga falta. Además, la autonomía al final depende de muchos factores, empezando por la gestión del sistema, y aquí MIUI saca mucho pecho. En términos generales, he podido conseguir unas 6 horas de pantalla activada al día y entre 5 horas y media si le pido un poco más de rendimiento. A todo lo anterior debemos sumarle la carga rápida, que consigue cargar el 50% de la batería en media hora y ponerlo al 100% en poco más de hora y media. Todo esto con el cargador que viene incluido en la caja.
El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. El Xiaomi Mi 8 Lite cuenta con el sistema operativo Android 8.1 y que podrá actualizarse a su más reciente versión. Además, este dispositivo cuenta con capa de personalización MIUI 10.0. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. En el Xiaomi Mi 8 Lite lo primero que llama la atención al encenderlo son los colores de su pantalla, y no es para menos. El dispositivo tiene un panel IPS LCD de 6.26 pulgadas, con una resolución Full HD de 2280 x 1080 píxeles, y la relación de aspecto es de 19:9, que ocupa el 82.5% del frontal. A pesar del tamaño no se siente grande y el trabajo de compactación es excelente. A pesar de no ser Super AMOLED, los negros son profundos, algo de lo que se disfruta cuando ves películas o juegas, y los colores se ven algo más saturados, aunque sin exagerar. En cuanto a la visibilidad, no tengo queja alguna, el brillo automático funciona perfectamente, se ve bien a plena luz del día y los niveles máximos y mínimos son correctos. También son buenos los ángulos de visión, la pantalla no se azulea al inclinarse y el balance de los blancos es apropiado, aunque siempre puede calibrarse en el menú de ajustes. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana. Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado, fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El Xiaomi Mi 8 Lite ha apostado por una configuración de cámaras de doble sensor en la parte trasera, con uno principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, con apertura focal 1.9 y 2.0 respectivamente. En general estamos ante una cámara aceptable, en algunos momentos vemos cómo el resultado es mejorable, se nota y se agradece que el HDR se active por defecto y también podemos echar mano de la inteligencia artificial. De esta manera las imágenes no adolecen de tener un rango dinámico escaso y tampoco tenemos las fotos con un HDR exagerado que hemos visto en algunos casos. De noche, no obstante, vemos que la calidad baja más de lo que nos gustaría, incluso teniendo en cuenta el precio. La cámara delantera es de 24 megapíxeles, nos da una resolución y una calidad correcta e incluso tenemos la opción de hacer selfies con desenfoque, pero al no tener dos sensores el recorte no es tan preciso, algo que debes tener en cuenta y pensar dos veces si te gusta este efecto con la cámara frontal. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, tiene buena fiabilidad y una velocidad excelente.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.913 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 223 euros. Para el Xiaomi Mi 8 Lite es de 550.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.142 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 142 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Xiaomi Mi 8 Lite en personalización, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 8 Lite le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, procesador y precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. La verdad pensaba que este enfrentamiento estaría más parejo, le tenía mucha esperanza a este terminal de Xiaomi, ya que esta empresa está acostumbrada a traernos la mejor relación calidad-precio, con un funcionamiento que cualquier empresa desearía tener. Pero bueno, la realidad es que fue derrotado por un justo ganador, el cual es el Samsung A50. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.